Muy buenas tardes, comienza el Café de Periodista, el último de esta semana, y luego, como siempre, los viernes tenemos el debate especial, será a partir de las 14:25 por ahí. Don Andrés Martinón, buenas tardes. Buenas tardes, Jorge. Vamos a comentar rápidamente el informativo de hoy de Lancelot Televisión. Bueno, ha habido un pleno en Arrecife, pero realmente todavía no se sabe muy bien los asuntos que se trataron. El lunes daremos cuenta de ello. Pero hay una noticia, Andrés, que me ha llamado la atención y que lo destacan digital, en este caso del periódico de este país, en relación a que Lanzarote ha sido elegida como una de las islas que más se conocen y más se valoran a través de esa página de la TripAdvisor, ¿no? Sí, TripAdvisor. Sí, TripAdvisor. Sí, a ver, este premio, este reconocimiento tiene su importancia porque estamos hablando que TripAdvisor es de las plataformas turísticas o de viajes más utilizadas, más recomendadas y con más usuarios, ¿no? Lo que viene a decir es que en los premios Traveler Choice, que son los premios de TripAdvisor, Lanzarote está situada en el puesto número 12, de entre los 25 destinos más exclusivos del mundo o mejor valorados. Es decir, entre los mejores de todo el mundo. De todo el mundo, encima estamos en el puesto 12. Y decir, no hay ni un solo destino turístico de España, para decir que es difícil competir con todos los... Sí, por eso lo han destacado, ¿no? Lo que lo han destacado los periódicos de España es porque han elegido a Lanzarote, ¿no? A Lanzarote porque era el único. Y de hecho, hoy hablábamos con Susana Pérez de la patronal hotelera de Asolán y decía que estas cosas son importantes. Hoy en día el viajero consulta mucho, desconfía, no es que desconfíe, sino quiere ver otros comentarios. Y es verdad que hay algunas páginas que, como todo, pues pueden situarte o no sé si manipular, pero en este caso son páginas con tantos usuarios que es muy difícil que se manipulen, porque al final, si uno empieza a leer las cuestiones, empieza a leer las reseñas, las puntuaciones, pues más o menos hace una idea y Lanzarote sale muy bien parada. Destacan mucho, sobre todo, los clásicos. Destacan nuestras playas, nuestra costa y mucho los centros turísticos. La verdad que muy bien situado, porque los primeros eran lugares súper exóticos, ya puede ser de Vietnam o de, no sé, de cualquier sitio del mundo, y la verdad que bueno, una buena noticia. Bueno, yo precisamente soy de los que creo que Lanzarote, a pesar de que siempre hemos sido muy críticos, o ha sido muy crítico en general unos sectores contra el turismo, yo creo que precisamente Lanzarote lo que tiene que hacer es corregir los efectos no deseados que tiene el turismo, y sobre todo el que tiene un crecimiento muchas veces más rápido de lo previsto, ¿no? Y esos son los temas de infraestructura, de servicios sociales, de servicios sanitarios. Es lo que hay que mejorar. La iniciativa pública es lo único que tiene que hacer. El resto ya lo hará la iniciativa privada, y gracias a esa iniciativa privada, ahí está la riqueza que genera Lanzarote no solo para los lanzaroteños, sino para tantas personas que vienen de fuera precisamente a trabajar a la isla de Lanzarote. Por cierto, tú le acaba de hacer, bueno, no sé si se puede decir, pero le ha hecho una entrevista hoy, que ha sido grabada para salir el lunes, una entrevista muy interesante y recomendable. Él le llaman el segundo de Ayuso, ¿no? En Madrid. Sobre todo en materia económica lo es Javier Fernández Laschetti, es el consejero de Economía, Hacienda y Empleo, un hombre de confianza directa, ¿no? Y además está proyectando ese modelo que quiere vender Ayuso, es que el liberalismo, ¿no? La eliminación de trabas, de burocracia y demás, y entonces exponía como el modelo madrileño, bueno, hacía una comparación con Cataluña, claro, abismal, ¿no? Lo que es todo lo contrario, ¿no? Mucho intervencionismo, también con muchos conflictos políticos, y Madrid se ha puesto, lo que ha dicho, a trabajar y a intentar quitar trabas. Explicó el modelo, habló también del fenómeno Ayuso, habló también de la crisis que tuvo el partido con Casado, la llegada de Feijóo, y luego mucha economía también, el endeudamiento de España, criticó a Pedro Sánchez en cuanto... Sí, porque al endeudamiento que ya va por 1,5 billones de euros. Claro, hablaba de eso, y que eso siempre se dice lo vamos a tener que pagar, que alguien nos lo va a reclamar. Alguien lo tendrá que pagar. Claro, alguien. Ya nosotros, a mí ya lo mono ya no me coge. Él decía que incluso todavía igual nos llega a nosotros. Bueno, lo cierto es que Madrid es verdad que, bueno, de hecho, por mucho que la izquierda ataque a Ayuso, a su proyecto, a su modelo, pero es que Madrid, que tuve oportunidad de estar hace una semana, está muy bien. La verdad es que ve una alegría, aparte que se han limpiado todos los edificios. En fin, yo creo que ha progresado mucho en los últimos años, no solo con Ayuso, esto viene ya de muy atrás. Claro, él hablaba, por ejemplo, decía algo así como han impuesto una ley de mercado abierto. Lo que venía a decir es que, por ejemplo, si tú tienes una empresa, él le explicaba
productos orgánicos, ¿no? De tomates, imagínate. Si tú cumples con la normativa aquí y te quieres implantar allí o expandirte, no tienes que solicitar otra vez todo el proceso, sino ya con una declaración de intenciones o de bienes, de una declaración responsable, lo que viene a decir es que, oye, yo ya cumplo con una normativa que está amparada por la ley. Y no más papeles. Efectivamente, y ponerse y por dar eso seguridad. Y por eso van tantos negocios, se han ido, y con la crisis catalana, con el tema del follón que hubo con el Procés, pues muchas empresas se han ido a otras partes de España y muchas de ellas a Madrid. Vamos a ver un pequeño cebo, en este caso, de la entrevista que podrán disfrutar ustedes o podrán ver, en este caso, el próximo lunes. ¿A qué hora, Andrés? La primera a las 5:30 y redifusiones a las 7:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche. Pues vamos a ver al segundo de Ayuso. El Círculo de Empresarios y la revista Gaveta Económica organizaban en la mañana de este viernes una conferencia en Marina Hub, protagonizada por el hombre de confianza de Isabel Díaz Ayuso en materia económica, Javier Fernández Laschetti, quien protagonizaba la ponencia bajo el título Libertad, la ventaja competitiva de Madrid. Este consejero de Hacienda y Empleo de la Comunidad Autónoma de Madrid visitaba horas después los estudios de Lancelot Televisión para participar en la entrevista del día y hablar sobre la fórmula económica de Madrid. Como en Madrid, que llevamos 18 años seguidos aplicando una política liberal, 18 años seguidos, por ejemplo, bajando todos los impuestos y sin subir ninguno, los resultados han sido muy buenos y siguen siendo muy buenos en términos de crecimiento económico, de creación de empleo, de oportunidades, de una manera claramente mejor que la media de toda España. Fernández Laschetti se considera un fiel creyente del proyecto de Ayuso, a la que describía de esta manera. Porque Ayuso tiene convicciones y además las tiene tan claras que no le importa nada que se le noten, todo lo contrario, quiere que se le noten, ¿no? Y eso, probablemente en el momento que más se vio fue en el dramatismo de la pandemia. Todos los interesados en ver la entrevista completa lo podrán hacer a través de Lancelot Televisión el próximo lunes a las 5:30 y 7:30 de la tarde y a las 10:30 de la noche. Bueno, esto es un pequeño avance de la entrevista del próximo lunes, la entrevista del día. Por cierto, que hay una cierta polémica generada en los centros turísticos, porque al parecer un representante del comité de empresa de los centros turísticos, de los trabajadores, pues ha dirigido una carta al consejero delegado, a Benjamín Perdomo, donde de alguna manera le está pidiendo que anule la presencia de Asolán, que es la principal asociación turística de Lanzarote, que está presente en el Consejo de Administración, porque considera que no está, digamos, remando a favor de los centros turísticos. La crítica que se le hace es que, sobre todo, está, digamos, torpedeando la gestión que se está realizando en los centros turísticos. Hemos podido hablar, Andrés, con Susana Pérez, y en este caso ha dicho que realmente ella lo único que ha hecho es bendecir las cuentas, pero decir que hay que también mejorar algunos aspectos que no están todo lo bien que merecen para una isla como la isla de Lanzarote, ¿no? Claro, ella dice, si no hemos tenido ningún problema para aprobar las cuentas, lo que pasa es que también dice, si estamos nosotros representados, será para aportar, para mejorar las cuestiones. Y lo has dicho tú, son cuestiones nada nuevas, lo de las colas en Timanfaya, lo de, en este caso, los horarios, ampliarlo, ya lo he dicho, luego hablaba también de promesas incumplidas, que era el tema de lo de la lanzadera famosa sacarlos de Mancha Blanca. Claro, y entonces lo que viene a decir es que si creen que se van a caer, dice, mientras no estemos ahí, vamos a seguir ejerciendo en la medida que lo que consideremos para que los servicios de los centros turísticos sean los La verdad es que más allá, aquí, para mí, no lo sé, pero hay una especie de trasfondo de que el grupo de gobierno del Cabildo en general no le ha gustado Susana Pérez. ¿Por qué? Susana Pérez evidentemente representa los intereses del sector hostelero y en general de todos los sectores turísticos de la isla de Lanzarote, porque también es a su vez presidenta de la Federación Turística. Y parece que querían tener una persona más amable, digamos, entre comillas, por no decir otras cosas. Y en este caso, pues no la han podido controlar y ella no es contraria, ni yo la he visto en Fitur y habla con la presidenta, pero evidentemente ella tiene que jugar el papel que es la defensa de los intereses del sector al que representa, que no es por nada, pero es el sector que mueve todo Lanzarote, que es el sector de la economía, es que es todo, es que el sector turístico mueve todo Lanzarote.
todas las actividades. Es que es lo que has dicho tú, ella representa a la Federación Turística porque Asolán es hoteleros, pero hay que recordar la polémica de lo de las estatuas del Museo Atlántico. Claro. Un sector de la Federación Turística son los clubes Pues de eso museo. nos ha gustado. Claro, entonces ella representaba a sus asociados, que en este caso eran un sector que es lo de los clubes de buceo. Ella manifiesta la queja diciendo, oye, usted no retire un museo, una obra artística, unas piezas. Y eso ya, ahí ya vinieron las primeras, vamos a decirlo claro, las primeras amenazas. Y esto es como una continuación. Y luego el tema, siempre, estando Loli o Dolores Corujo o estando Pedro, el Asolán siempre pidió que se ampliaran los horarios en épocas determinadas. Es decir, que en lugar de cerrar a las 5, se abriera a las 6. Y la taquilla a las 3 se cierra, yo creo. Efectivamente, a las 4 creo, ¿no? Me pareció oírle a ella que dijo Pues las 3, no lo sé. Bueno, en cualquier caso vamos a ver, porque Susana un poco aclara esta situación y ya no quiero, vamos, meterme me refiero, no descalificar, porque también los trabajadores tienen derecho, todo el derecho del mundo a pedir lo que quieran, pero a veces hay que tener el derecho, no significa que haya que hacerle caso. Ha sorprendido a propios extraños que el Comité de Empresa de los Centros de Arte, Cultura y Turismo del Cabildo de Lanzarote haya solicitado la expulsión del Consejo de Administración a la representante de Asolán. Desde la patronal hotelera tienen claro que esta solicitud está directamente relacionada con las críticas realizadas por la presidenta Susana Pérez el pasado lunes en el Consejo de Administración en relación a los problemas de las colas a la entrada de Timanfaya y el horario reducido en verano. Sorprende efectivamente, ¿no?, las declaraciones y pronunciamientos. Y bueno, entiendo, ¿no?, que tras un Consejo de Administración pues pueda venir de las diferentes, ¿no?, manifestaciones, opiniones que además como miembros del Consejo tenemos la responsabilidad también de exponer, ¿no?, nuestras opiniones en los diferentes puntos que se tratan en los consejos de administración. Luego también hay muchas cosas que hay que tener sobre la mesa y fue lo que expuse y manifesté, no como novedad, sino además ya lo he expuesto y se ha expuesto en diferentes ocasiones y me refiero en concreto a mejorar la experiencia del turista en el acceso a las colas del Timanfaya. Hay que poner el foco y mejorar las colas de acceso al Timanfaya. Susana Pérez cree que también molestó que se recordara a la dirección de los centros la promesa incumplida de incorporar una guagua lanzadera para evitar el denso tráfico en la entrada de las Montañas del Fuego. Las lanzaderas se anunciaron también, ese es uno de los motivos que puse sobre la mesa. Las lanzaderas se anunciaron el año pasado, en mayo, junio, anunciados por el propio Cabildo o Consejo, la dirección de los centros turísticos. Por tanto, pregunté en ese Consejo de Administración, por tercera vez, tras otros consejos de administración, en qué situación se encontraban las lanzaderas. La respuesta del consejero delegado es que lo lleva la presidencia, lo lleva el Cabildo. Bueno, pues habrá que pedir una reunión a la... como digo, el interés único como sector empresarial, sector turístico, representación del sector, es velar por el buen funcionamiento de los servicios turísticos, de los servicios públicos, para, obviamente, satisfacción de los turistas que nos visitan. Nuevo desencuentro de la dirección de los centros turísticos, que ya amenazó con expulsar a Asolán del Consejo cuando la patronal se mostró contraria a la retirada de varias estatuas del Museo Atlántico de Playa Blanca. Bueno, yo creo que hay un trasfondo y a mí me parece bien, me refiero que el Cabildo pues le gustará más, le gustará menos a Susana, cada uno tendrá sus gustos, pero insisto, Susana y el sector turístico es esencial, en este caso el sector turístico es esencial para la isla de Lanzarote. Susana lo representa y por lo tanto cuando un trabajador de los centros turísticos dice que hay que quitarlo del Consejo de Administración, pues realmente me parece una cosa que está fuera de toda lógica, ¿no? ¿Qué más lógico que esté representado en el Consejo de Administración de los centros turísticos un ente tan importante como es Asolán, que representa el 80% de las camas hoteleras, que son los que traen los turistas? Porque es que a veces los centros turísticos no se dan cuenta que si no hubieran turistas, los centros turísticos no existirían. Claro. Y los turistas vienen porque hay hoteles y porque hay agencias de viaje. Claro. Es que a veces, es que de verdad. Y luego el tema, porque ahora dice que metan una asociación cultural y tal, solo les faltaron poner el nombre a la Fundación San Manrique, pero si la Fundación San Manrique está, lo que pasa es que no va desde que Pedro Sanguiné fue presidente. Porque no quiso ir, porque no le gustaba la política de Pedro Sanguiné, y están todos sus derechos. No van, han dejado vacante el hueco, y ahí hay una vacante, pues que si no quiere ir la fundación, pues que pongan a ver qué ente cultural representa a toda Lanzarote.
porque no va a ser fácil. Así que es menos jugar con las cosas de comer, no juguemos, y vamos a hacer, yo creo que Susana y el sector turístico están todos en el mismo barco, la presidenta del Cabildo también, y todos tenemos que remar en el mismo sitio en lo que es la principal industria, que es el turismo. Y este tipo de cosas, pues está bien que los trabajadores de los centros turísticos, en este caso no los trabajadores, un representante del comité haga esta petición, envíe una carta, que seguramente Benjamín estará muy de acuerdo con esa carta, porque Benjamín no le cae bien la postura que mantiene Susana Pérez dentro del Consejo de Administración, porque es crítica, porque va a los medios de comunicación, y ella defiende lo que ellos consideran que es el modelo que debe llevarse en Lanzarote, que yo creo que Benjamín también lo cree, pero no está de acuerdo en la forma. De hecho, yo creo que lo que Susana, esto viene ya con informes, se hacen encuestas y tal, y en las peores percepciones que tienen los turistas son los taxis, las colas de los taxis, las colas en Timanfaya. Entonces, son cuestiones a mejorar. Yo creo que, por ejemplo, en Fitur ahora, y tú has estado, se confirmaba todo era bueno, pero, por ejemplo, no sé si fue Pepote quien decía que el turismo alemán ha bajado, en los Países Bajos también. Claro, entonces, oye, hay que analizar, y se va a hacer un estudio ahora. ¿Por qué al turista alemán qué opina? ¿Por qué no está viniendo? Pues me imagino que eso es lo que habrá pasado. Yo digo que las sociedades que avanzan son las que son críticas, claro, las que hacen autocrítica, las que realmente ven en qué se puede mejorar. No siempre se puede acertar, no siempre se puede hacer todas las cosas bien. Oiga, pues mire, lo de la lanzadera, pues era una buena idea. Aquí se defendió y muchos medios lo defendieron y muchos analistas creen que es una buena idea para evitar que los coches entren. Pero es que quienes más lo creen eran los que lo propusieron y tienen que explicarnos qué es lo que pasa, porque dijeron que iba a entrar antes del verano, después del verano y ya estamos después del invierno. Y eso es estar metiéndose contra Dolores Corujo, ¿no? Esto es decir, porque a lo mejor hay una serie de inconvenientes que no se ha podido poner, oye, se explican y punto, pero es evidente que en este caso el sector turístico afectado, el que va a coger, como tú bien dices, las impresiones de los turistas, pues tengan el derecho de decirle a Benjamín Perdomo en el Consejo de Administración, que es el lugar idóneo, que para eso está, porque si está allí para sentarse nada más y no decir nada, pues mejor que ni que vayan a perder el tiempo, ¿no? Bueno, por cierto, que Pedro Sanginés ha sido muy crítico, en este caso, con los presupuestos que presentaba ayer Dolores Corujo, unos presupuestos que realmente son muy grandes, son de 170 millones, pero creo que está la disponibilidad de los remanentes de incrementarlo a 200 millones. Esto yo creo que nunca se había visto, a más de 200 millones, eso creo que nunca se había visto en Lanzarote. Vamos a ver, porque lo que viene a decir Pedro Sanginés, que eso está muy bien, pero que ya el andar de la perrita, lo que ocurrió en años anteriores, Andrés, pues no fue precisamente muy positivo, ¿no?, a la hora de las inversiones. Sí, no se lo cree. Él habla de uno de los niveles de ejecución más bajos. Por otro lado, claro, es que creo que lo decía Dolores Corujo, es un 20 y pico % más con respecto al ejercicio anterior. Eso es un crecimiento, como has dicho tú, exagerado o brutal, que ojalá fuera eso, y sobre todo en capacidad inversora. Lo que pasa es que ya, viéndolo, como dices tú, el andar de la perrita, es decir, en obras, en carreteras, ha sido un mandato, vale que sí, tuvimos COVID y todo el rollo, pero se ha hecho muy poca cosa, ya decimos, energías alternativas, inversiones en mejoras de carreteras, porque ya no vamos a entrar en el debate ese de carreteras sí o carreteras no, sino en mejoras. Y en líneas generales también por parte del Gobierno de Canarias, que también hay materia, les toca a ellos. Pero sí es cierto que al final se pintan cosas, se dicen cifras y después al final pues se deja pasar el tiempo y como decía la película, ¿cómo era? ¿Cómo era? ¿Qué película como era? Lágrimas en la lluvia, no me acuerdo, en Blade Runner, que decía que se van a perder como lágrimas en la lluvia. Lo que venía a decir. Efectivamente. Bueno, ya nos tenemos que ir, pero hay una noticia en fin, que ciertos ecologistas han criticado que el Cabildo de Lanzarote, a través del Consorcio de Seguridad y Emergencia, haya utilizado un helicóptero para sacar a una cabra del risco que estaba, para sacarla no, porque estaba en un sitio como atrapada, sí. y la sacaron y la llevaron y la pusieron en el risco. Entonces estos ecologistas, sobre todo de la universidad, creo que es de Las Palmas, ahí está el comunicado, la Asociación para la Conservación de la Biodiversidad en Canarias, consideran que esto es que tenía que haber llevado la cabra y llevársela a cualquier sitio, pero no meterla otra vez en el risco de Famara, porque ahí hay una biodiversidad
que está amenazada por las cabras, ¿no? Sí, unos endemismos, ¿no? Flores, o sea, aquí estamos como la flora contra la fauna. Claro, una flora en la que se refiere y que en este caso esta sección ecologista, y lo digo ahora, me voy a explicar, defiende más a la flora, como diciendo que la cabra es como invasora. Claro, por otro lado, hemos hablado con Pedro Hernández, activista y ecologista, vamos, reputado y profesor universitario. Él viene a explicar que llevan 2.500 años, en esa zona ha habido cabras, es verdad que esas se han quedado como silvestradas, es un poco el problema, pero claro, es verdad que dice, bueno, se le llevó ahí, que también esa cabra, pues el coste que ha tenido rescatarla y llevarla, pues bueno, son los tiempos que tiene ahora, que ahora hay servicio de emergencia para todo. Pero sí es cierto que ahora hay como una especie de contradicción entre los distintos... Más bien estos son conservacionistas, ¿no? Los que ¿sí? están en contra del tema. Bueno, es un tema polémico, viejo, recurrente. No solo ocurre en Lanzarote, ocurre también en Gran Canaria sobre todo, porque allí también hay muchas cabras silvestradas en los montes y hace que, en fin, se hagan las famosas apañadas. Y aquí se intentó hacer, se iba a sacar las cabras precisamente utilizando, en este caso, el rifle, la escopeta. Y bueno, finalmente pues se opusieron ahí una gente y finalmente no se terminó de sacar. Pero es verdad que son intereses encontrados. Yo hablo con uno y hablo con otro y los dos me convencen. Y por lo tanto cuando te pasa eso es muy complicado tomar una decisión. Andrea, ¿nos tenemos que ir? Pues nada, pues buen fin de semana. A la segunda parte del Café de Periodistas, en este caso al debate, donde va a estar Yedey Eugenio por Coalición Canaria, Isabel Martín por el Partido Socialista, Kiko Aparicio por el Partido Popular y Leticia Padilla en este caso, por Lanzarote en Pie. Vamos a publicidad y seguimos con el debate. Bueno, pues ya venimos de la publicidad y de la primera parte del Café de Periodista y vamos ya con el debate de los viernes. Hoy tenemos aquí como invitado por el Partido Socialista a Isabel Martín. Buenas tardes, Isabel, ¿cómo estás? Buenas tardes, Jorge. ¿Las cosas bien por el Cabildo? Trabajando. ¿Mucho trabajo? Trabajando, sí. Ella también es consejera de Asuntos Sociales del Cabildo de Lanzarote. Vamos también a presentar, en este caso, a Yedey Eugenio. Muy buenas tardes, Yedey, ¿cómo estamos? Buenas tardes, Jorge. Buenas tardes a todos los que nos ven desde sus casas. Concejal de Arrecife y candidato también, en este caso, a la alcaldía en las próximas elecciones de la capital de Lanzarote, por Coalición Canaria. Leticia Padilla, que también es candidata, en este caso por Lanzarote en Pie. Buenas tardes, Leticia, ¿cómo estamos? Buenas tardes, muy bien. Me alegro. Y también Kiko Aparicio, en este caso por el Partido Popular. Kiko, buenas tardes. Bienvenido, ¿Qué tal? Kiko. Muy buenas tardes. Mucho Gracias trabajo por la hoy el invitación. Partido Popular en Lanzarote hoy, ¿no? Ya lo acabas de decir. Digo porque ha estado aquí el presidente del Partido Popular en Canarias y en este caso también el segundo de Ayuso, que ha dado una conferencia. Bueno, vamos con los temas que vamos a tratar en el debate del café de los viernes de Café de Periodista. En este caso vamos a empezar porque ayer la presidenta del Cabildo de Lanzarote, María Dolores Corujo, del Partido Socialista, daba una rueda de prensa para presentar los presupuestos, ahí la estamos viendo en el momento en que lo hacía, los presupuestos generales del Cabildo de Lanzarote, presupuestos que no se habían aprobado en el año 2022, es decir, que estaban prorrogados del 2021, y en este caso unos presupuestos bastante ambiciosos, al menos lo que, si uno lo lee, son 170 millones de euros, que pueden ser incrementados incluso con otras partidas a lo largo de cuando se permita en este caso lo que se llaman ¿cómo se llaman las partidas que se pueden añadir? Remanentes. Los remanentes, que se me había olvidado, y pueden llegar incluso a los 200 millones. Bueno, lo cierto es que la oposición, en este caso tanto el Partido Popular, pero también sobre todo Coalición Canaria, lo ha cuestionado porque dice que la gestión del grupo de gobierno en cuanto a los presupuestos ha sido nefasta en los últimos años. Isabel, ¿qué destacaría de estos presupuestos? Bueno, yo creo que los presupuestos están establecidos sobre la base de la estructura ideológica también del gobierno.
están básicamente también estructurados conforme al escenario desde el punto de vista económico que nos rodea, no solamente a nivel europeo, sino a nivel nacional y obviamente a nivel regional e insular. Existe una cierta inestabilidad que conocemos que puede proceder del conflicto bélico de la frontera ucraniana y que por tanto da lugar a que la expectación que se genere en torno al documento económico que va a regir todas las inversiones pues lleve una situación de excepcionalidad en caso de que sea necesario, ¿no? De cualquier manera, y ya yo lo comento también desde el punto de vista del área de derechos sociales, que es el área que tengo delegado por la presidenta, obviamente hemos establecido unas líneas estratégicas de trabajo que a lo largo de este tiempo, al principio estaban respondiendo exclusivamente al proceso pandémico que hemos vivido y las consecuencias subyacentes sociales provocadas por la crisis sanitaria de la COVID-19. Y una vez que ya hemos pasado esa frontera, afortunadamente, y gracias a la vacunación masiva, nos encontramos en un escenario distinto, pero ya les digo, condicionado por la situación de inestabilidad, los precios, los consumos, suministros, combustibles, electricidad, todo tipo sabemos la cesta de la compra. La inflación general, ¿no? Entonces, eso por un lado. Por el otro hay un guiño muy importante y una inversión importante con respecto al sector primario, tanto en ganadería, en agricultura, en pesca. Existe una inversión importante también en residuos. Hay también otro avance importante con respecto a las inversiones con respecto al agua, no solamente el agua de riego, sino también el agua de consumo habitual, sino también el agua de riego. Y bueno, a ver, es un documento... Bueno, es muy amplio, no lo va a poder resumir, pero vamos a ir sacando cosas, porque me imagino que Coalición Canaria ha sido muy crítico. Precisamente ha sacado una nota de prensa ayer, sacaba una nota de prensa precisamente criticando la actuación, en este caso en los asuntos presupuestarios del Cabildo de Lanzarote. Pero realmente, Echedei, cuando nosotros vemos estos presupuestos que ha presentado, oiga, son 170 millones, son 21 millones más que el anterior presupuesto, en este caso de 2021. Miren, la intervención de Isabel explicando los presupuestos dan clara muestra de lo que son los presupuestos. Un paripé, unas ganas exacerbadas de demostrar y de tener muchas palabras bonitas para una herramienta que es lo que es. La herramienta presupuestaria es la herramienta de gestión del Cabildo en este caso. Y el Cabildo en este mandato ha brillado la gestión por su ausencia. 7% de inversión en el año 2020, 10% de inversión en el año 2021 y ni siquiera presupuesto aprobado en el año 2022. No hay gestión en el Cabildo Insular de Lanzarote bajo la gestión de María Dolores Corujo, el Tránsfuga Sosa y el Grupo Podemos. Y lo han demostrado, no lo digo yo, lo dicen las cuentas generales que ellos mismos han tenido que presentar. Además, hacen reflejo claro de lo en serio que se toman los presupuestos de la primera institución de esta isla, es que los presentan en un bar. Uy, poco serio. Yo sé que estamos en año electoral, que interesa parecer que están haciendo muchas cosas, pero miren, la oposición, y aquí hay un consejero del Grupo Popular, desconoce el documento que han presentado a la prensa, que tiene que ir por comisión informativa y por el Pleno. Pero no ha pasado comisión todavía. No ha pasado la comisión informativa. Es decir, estos presupuestos que presentó ayer doña María Dolores Corujo a la ciudadanía pudieran ser los que se aprueben o pudieran ser otra cosa. Porque no se puede cercenar el derecho democrático que tiene el Pleno de la institución. ¿Qué significa? ¿Que no van a aceptar ni una sola enmienda de la oposición, aunque sea buena para la población de Lanzarote, a esos presupuestos? Porque ya los presentaron. ¿O es que esto es un paripé para parecer que están haciendo muchas cosas? ¿Es una cafetería, aunque sea de los centros turísticos, el sitio más adecuado para presentar el documento económico que va a regir los designios de la primera institución de esta isla durante el próximo año? ¿De verdad se presume por incorporar remanentes a las cuentas? Cuando se incorpora remanentes es símbolo de que no se ha gestionado bien y de que has hecho unos presupuestos y al final no has tenido la capacidad de llevar a cabo aquello que pusiste en los presupuestos. Y este grupo de gobierno en los 2 primeros años de mandato incorporó 125 millones de euros de remanente. 125 millones que no fueron capaces de gastarse en lo que programaron, en aquellos presupuestos que nos vendieron en el 20 y en el 21. Y eso deja a las claras que tenemos un cabildo con muchas fotos, con mucho postín, con mucho café y mucha copa después de celebrar que los habían presentado, pero con poca gestión.
Bueno, vamos, hay tiempo ahora. Isabel se podrá defender o defender, en este caso, la postura oficial del Cabildo. Leticia, ¿tú cómo ves el tema de estos presupuestos? ¿Crees que realmente es un paso adelante o como está diciendo la oposición, en este caso en el Cabildo, pues un paripé? Es que yo lo he leído en la prensa. Estuve mirando la página web del Cabildo y no he visto ningún tipo de documento. Entonces es muy complicado opinar sobre una nota de prensa. Realmente vi la presentación, estuve viendo un poco, pero lo único que veo son intenciones, ¿no? Intenciones de hacer las cosas bien, intención de invertir, intención de dedicarle parte del presupuesto del Cabildo pues a bienestar social o al tema de los colectivos, pero no he visto el documento. Pero por ejemplo, y a mí me gusta opinar sobre lo que veo, me gusta estudiarme la documentación. Por lo que yo he visto también, Sí. hombre, si se hiciera todas estas cosas, pues parece que puede ser un buen documento para Lanzarote. Es lo pero que hay uno ve. muchísimas, ahí faltarían cosas, ¿no? En el presupuesto, ver en detalle el tema de la ejecución, por ejemplo. Te digo, a mí me gusta estudiar la documentación, me gusta hablar y comentar en base a lo que veo y a lo que puedo analizar. No he visto la ejecución del año anterior, no he visto tampoco la ejecución del 2021. No sé si todos los informes están favorables porque no han pasado por comisión. No sé lo que piensa la oposición, o por lo menos he podido leerlo en la prensa, del documento. Yo, que soy concejal del Ayuntamiento de Arrecife, tengo muy claro que si Astrid Pérez hubiese actuado así, lo hubiese denunciado también. Porque creo que no puede sacar unos presupuestos buenos para el Cabildo si no hay consenso entre todo el mundo. Y yo creo que el gesto de reunirse con la oposición, de reunirse con todos los consejeros del Cabildo antes de presentarlo a la población o de permitir algún tipo de enmienda, quizá la foto hubiese sido distinta después de un año donde no se aprobó, porque en 2022 no se aprobó, que este presupuesto hubiese sido un consenso de toda la fuerza política, hubiese sido un gesto, yo creo, más bonito de lo que se hizo ayer. Bueno, vamos a ver, ahora hay una segunda ronda, pero vamos a terminar con la primera con Kiko Aparicio del Partido Popular. ¿Cómo se analiza del Partido Popular estos presupuestos que ayer presentaba Dolores Corujo? Pues, Jorge, por resumir lo dicho, arrancamos con unos presupuestos que a día de hoy siguen siendo los de 2021. En 2022 no se ha aprobado ningún presupuesto, estamos en el vagón de cola de toda Canarias, ningún cabildo se ha quedado atrás, todos han aprobado sus presupuestos, excepto el Cabildo Insular de Lanzarote. Queda la pregunta de por qué no se aprobaron los presupuestos. Clara respuesta, pues no hay una buena gestión. Sin presupuesto luego no tienes gestión, ¿sí? tiras de remanente. Siguiente paso, yo no los he podido palpar, no los he podido leer. Pero a mí, y acabo con la frase de decir, aquí no es todo lo que se pinte, sino luego que se ejecute. Sí, que muchas veces los presupuestos aguantan, las hojas aguantan todo, pero después hay que invertirlo, ¿no? O hay que ejecutarlo. Pero en cualquier caso, no sé si puedes contestar la pregunta que hacía Kiko. ¿Por qué el 22? Porque también tengo curiosidad, el 22 no se aprobó finalmente los presupuestos. Pues la verdad es que es un tema que yo tampoco controlo exactamente, porque yo llevo bastante carga, importante carga, pero sí está claro que me imagino que tenía que ver con la coyuntura económica y la inestabilidad económica con respecto a las previsiones. Lo que está claro es que el Fondo Canario de Financiación se ha visto muy afectado en un momento determinado, no saber cómo iba a funcionar el turismo en aquel momento, el escenario, y recordemos, no nos olvidemos nunca que estuvimos 2 años en pandemia. O sea, parece que aquí nos hemos olvidado de que para ejecutar hasta cualquier tipo de obra era necesario poder salir a la calle y poder trabajar, y poder actuar, y poder funcionar. Bueno, la construcción, hay que decir, era de los pocos sectores que el gobierno permitió que trabajara. Efectivamente, en este caso sí, pero que hubo un montón de actividad económica que quedó absolutamente paralizada. De cualquier manera, el sector turístico, que es el que empuja, ya les digo, el bloque Financiación Canario, pues tenía una expectativa desconocida, no sabíamos qué podía ocurrir y efectivamente ha funcionado muy bien. Pero también es cierto que la inestabilidad económica en el horizonte era, hasta cierto punto nos daba cierto temor porque no sabíamos qué iba a ocurrir con las líneas aéreas, no sabíamos qué iba a ocurrir con las fronteras, no sabíamos qué iba a ocurrir con muchas cosas. De cualquier manera, curioso que se critique que el Cabildo haya empezado a anunciar, porque por cierto que la Comisión Informativa de Hacienda ya está convocada, con lo cual la documentación ya está disponible desde esta mañana. Lo digo porque para que se sepa ya que el documento se ha presentado ya a toda la corporación. Pero bueno, es curioso que se critique unos presupuestos que están listos ya
para llevar a comisión informativa el día 31, que está convocada, cuando tenemos administraciones que ni están ni se les espera. Yo, perdón, ¿Arrecife dónde anda? Porque no sé por dónde está. Para el presupuesto 2023 de Arrecife. Sí, ¿por dónde están? Es que no lo sé, no pregunto, ¿no? No sé, pregunto. Bueno, si quieres contestar, pregunto, pero bueno, de cualquier manera... No se puede hablar de No, pero bueno, nada más que para... bueno, vamos a ver. No se puede hablar de Arrecife, es que me encanta... porque podemos hablar entonces que nos responden, que sean transparentes. ¿Por qué no el 2022 se aprobaron los presupuestos? Bueno, ella está diciendo que no sabe exactamente. Lo que no puede ser es que hablemos de otra institución cuando en casa no se están haciendo los deberes. Perdona, es que no hay ningún ayuntamiento que lo haya aprobado. No, pero es que... Es que no hay ningún ayuntamiento. Pero es que precisamente que si el Cabildo no lo aprueba, va a tener premio por no aprobarlo. Y premio negativo. A ver, no podemos jugar a la confusión ni tergiversar la realidad. Arrecife tiene sus presupuestos del año 2022 aprobados. De hecho, hemos empezado el mes de enero, que estamos en el mes 1 del año 23, con el presupuesto prorrogado del año 22. El Cabildo de Lanzarote trabajó enero, febrero, marzo, abril, mayo, junio, julio, agosto, septiembre, octubre, noviembre, diciembre, 12 meses. Hicieron todas las modificaciones presupuestarias. Isabel, yo no te he hicieron todas las modificaciones presupuestarias requeridas para acometer yo no te he interrumpido y te agradecería que tú no me interrumpieras a mí. Vale, 12 meses que tiene un año, 12, de enero a diciembre, en el que el Cabildo de Lanzarote... De nada. En el que el Cabildo de Lanzarote trabajó sin presupuesto del año 2022. Y ahora vienen a sacar pecho porque han aprobado el 2023. Mire, no se puede faltar a la verdad. Porque la incertidumbre económica y turística, el Cabildo no tiene ingresos por recepción de impuestos directos. Es decir, no hay incertidumbre con respecto al cobro de impuestos porque el Cabildo no es órgano recaudador de impuestos. Es decir, viene del bloque financiación canario. Pero es que ¿sabe usted una cosa? Del bloque financiación canario se nutren los presupuestos de los 7 cabildos insulares de la comunidad autónoma. Y el resto de ellos aprobaron su presupuesto en el 2022. ¿Para ellos no había incertidumbre o solo era para María Dolores Corujo y Carlos Espino? Porque la habrá para todos. Es decir, no se puede faltar a la verdad. Y miren, el presupuesto del Cabildo Insular de Lanzarote, como el de otras muchas administraciones, en cuanto al capítulo 1 es el que es, el personal que tienes y las nóminas que tienes aprobadas, el capítulo 2 los contratos que tienes comprometidos, y la diferencia entre un año y otro está principalmente en el capítulo de inversiones, principalmente. Y la realidad es que el Cabildo Insular de Lanzarote, bajo la gestión de María Dolores Corujo y Carlos Espino, en el año 2020 solo ejecutó un 7% de lo que proyectó, en el 2021 solo ejecutó un 10% de lo que proyectó, en el 2022 ni siquiera proyectó, y en el 2023 nos vienen a hacer, esto es como los romances, han hecho una carta de amor preciosa para las elecciones, pero vamos a ver cómo es el trato de esa pareja de aquí a mayo, que es lo que ustedes van a estar gobernando, porque siendo realistas, lo único que han hecho ustedes es irse al monumento, a la cafetería del Castillo, enseñar unos papeles, echarse unos cafés y unas copas después de la presentación, pero no hay realidad. No hay realidad. Copas no creo. Venga. Bueno, la foto se veían las copas servidas. Te ruego rectifique no, las copas nada. porque me parece... Bueno, entonces nadie me ha dicho que se estaban tomando copas. Me parece que no sé sobra... Si, hombre, después ya si alguien quería echarse una copa... Sobra la gracia. Pero de bueno. cualquier manera, vamos a ver. Hay un tema importante, obviamente, en las inversiones. Yo, si quieres, tengo aquí todo el listado de las obras, para que las empiezo a enumerar. ¿Vale? Empiezo a enumerar todas las obras que están ahora mismo en contratación, empiezo a enumerar hasta 7 millones de euros, empiezo a enumerar todas las obras que están en ejecución y les estoy hablando de, vamos, lo he cogido yo directamente, 23 millones de euros. Se están ejecutando en esta es la ejecución. Y un presupuesto, efectivamente... ¿El presupuesto del 23? Digo, pregunto. Perdone, un presupuesto tiene una parte importantísima dedicada a las personas. Y de eso es de lo que estoy hablando. Obviamente las inversiones, importantes. Capítulo 6. Tú has sido concejal de Hacienda, sabes perfecamente. Nunca he sido concejal de Hacienda. Nunca he sido concejal de Hacienda. Bueno, perdona, pensé que sí, que era gente que hice en aquel momento. Bueno, de cualquier manera, hay una parte importante que tiene muchísimo que ver con las personas, hay una parte importante que tiene que ver con el agua, hay una parte importante que tiene que ver con los residuos y no efectivamente con obras y ladrillos. Y vamos a empezar un poco también a cambiar que las sociedades evolucionan a base de derechos y los derechos se defienden desde las administraciones. Vamos a empezar a hablar desde las administraciones con sus presupuestos. ¿Los presupuestos son importantes en inversiones? Por supuesto. ¿Que están en ejecución? ¿Que están en contratación? ¿Que están en fase de elaboración de los diferentes... el levantamiento de las diferentes obras? Por supuesto que sí. Ahora, hay una parte ideológica que no me la pueden negar. Pero, no, pero si hablamos de agua... Leticia, perdón un momento, pero es que Leticia solo no ha una hablado. cosa, hombre,
tienen más datos que yo, porque yo en el Cabildo, te digo, yo busqué el documento, no lo encontré, no lo he visto en ningún lado y yo creo que ni siquiera los periodistas lo tienen completo. No, que la comisión solo tengo la nota de prensa, que es lo que he podido leer, pero a mí me entra la curiosidad, ¿no? Porque como decía antes, si esto me lo hace Astrid Pérez en Arrecife, sí que lo hubiese denunciado, si van a tener en cuenta la participación y si van a poder presentar enmiendas los partidos de la oposición, porque yo creo que... Claro, lo que pasa es que entenderán que es chocante presentar unos presupuestos de esta magnitud sin haber pasado antes por comisión, sin tener en manos todos los informes pertinentes y sin haber ido a pleno. Entonces, aprueba el presupuesto con las enmiendas presentadas, ten en cuenta la participación de todos los... porque al final los demás partidos también representan a parte de la ciudadanía en este plenario, en el Cabildo, acepten o rechacen, debatan, negocien, consensuen lo que es bueno para un presupuesto variado, para un presupuesto con varios puntos de vista, un presupuesto con varias voces, y entonces sí sale en una rueda de prensa a decir, hemos consensuado el presupuesto y hemos aprobado las enmiendas o las hemos rechazado por tal razones, pero que me pareció que se adelantaron un poco, ¿no? Y lo veo como concejal del Ayuntamiento de Arrecife y como ciudadana que lo ve desde fuera, ¿no? La nota de prensa de Coalición Canaria que creo que se han precipitado un poco, porque no he visto los documentos, no he visto ejecución. Y yo personalmente como vecina y como concejal de este municipio me ha faltado algo de inversión. Vamos, porque hemos consumido ya 20 minutos y tenemos otros temas. Nada, que en resumen, a día de hoy no hay presupuestos aprobados, lo que hay es una nota de prensa y que llevamos con los presupuestos del año 2021 y que las obras son necesarias igual que las personas también. Y se hablaba antes, como hablaba Isabel, de agua, precisamente para llevarle el agua a las personas hace falta inversión. Pues, yo, Jorge, no, solo contestar, un matiz, es decir, un pequeño gran matiz, que hablen de crecimiento en derechos sociales, quienes han provocado que los trabajadores de Adislan tengan que estar día sí, día también en la puerta del Cabildo porque no les hacen los ingresos correspondientes, vamos a hablar con propiedad, manda narices. Inversiones no es solo bloques y construcción, que también, pero cuando hablas de aguas o hablas de residuos, también son inversiones, también van por capítulo 6. Miren, la realidad es, si el día de aprobación... Tenías que sacarlo de Adislan, no te quedas tranquilo, por supuesto, porque creo que han cometido ustedes un auténtico delito contra el bienestar de las personas de esta isla. Una vez que vine ya es la segunda vez que hago delitos aquí. Creo que ya hubo una vez que me acusaron de lo mismo. Repito, a lo mejor el término no es delito. Vale, es que, vamos a empezar a hablar con propiedad. Es que me parecía más bonito decir delito que decir guarrada política, que es lo que le han hecho a Adislan. Me parecía que no era horario para decir guarrada política, pero entonces si prefiere usted eso, guarrada política. Eres un oportunista. Guarrada política, lo de Eres un oportunista, sí, pero ustedes no le pagan la nómina a las personas que trabajan por el bienestar. A las personas que trabajan por el bienestar. Ellas sí, ustedes no. Ustedes mucho discurso. Intelectual en esta isla, mucho discurso, poco trabajo por el bienestar de las personas. Y yo no le he interrumpido, pero miren, este no era el tema. En resumen, como al doctor Sosa le dé un dolor de estómago el día del pleno, los presupuestos del Cabildo de Lanzarote, que a bombo y platillo vendió Dolores Corujo en el Castillo de San José, se quedan en un café y copas entre amigos. Ahora, por justicia, usted tiene, si quiere, emplea su turno para eso, porque no estaba previsto, pero si quiere hablar algo de lo que ha dicho Echedey, y si quiere responder... El día que yo tenga que hablar de la discapacidad en Lanzarote, la defensa de los derechos de las personas con discapacidad, ese día hablamos tú y yo. Pero sin sacar entidades que gestionan, que las entidades son una cosa y la discapacidad es otra. Los derechos se defienden a través de la aplicación de la ley de dependencia. Los derechos no se defienden con entidades a las que durante 10 años no se les establece un contrato y hay una relación nula contractual. Así no se defienden los derechos de las personas más vulnerables. Se llama concierto social y lo da la ley de discapacidad. Bueno, eso es otro tema, un día podemos debatir, pero en fin, esto ha salido a colación de los presupuestos, que todo está relacionado, porque evidentemente los presupuestos tratan todo tipo de partidas, ¿no? Y los sociales también. Y en este caso, por lo que leo aquí en la nota de prensa, va a crecer en 4 millones, creo que, de euros. Las inversiones que se van a hacer en el capítulo social. Bueno, vamos al segundo tema. Precisamente para adaptar todos estos servicios a una cartera de servicios conforme a una ley de servicios sociales aprobada desde hace más de 7 años en el Gobierno de Canarias. O sea, precisamente para adaptar
toda la cartera de servicios que requiere cada uno de los usuarios. O sea, pero también los conciertos sociales lo recogen la modificación de esa ley. Efectivamente, los conciertos sociales que llevan meses aprobados, es imposible. O sea, ustedes saben perfectamente lo que constituye montar un engranaje de este calibre con personas. A ver, está costando muchísimo, pero muchísimo. Bueno, vamos al segundo tema, porque por fin una buena noticia, al menos para nosotros y creo que para muchos ciudadanos de esta isla, es que por fin se va a abrir las puertas de manera oficial del islote de la Fermina. Como todo el mundo recordará, una obra que prácticamente estaba finalizada en el anterior mandato y que por diversas circunstancias, entre otras la pandemia, según nos han dicho de tanto Dolores Corujo como el señor de los centros turísticos, Benjamín Perdomo, que no me salía el nombre, pues debido a eso y a que no ha sido fácil el concierto económico que se ha firmado entre las tres partes, Ayuntamiento de Arrecife, Cabildo y centros turísticos, pues no se ha podido hacer. Esto estaba así antes de precisamente de que se reformara el anterior mandato. Ahora lleva 4 años y ahora luce perfectamente y ya mañana, si no me equivoco, se va a abrir al público. Echedei, en este caso, una buena noticia. Tú eras consejero delegado de los centros turísticos, precisamente estaba prácticamente terminado. Ustedes ahora han sacado una nota muy crítico también, como tiene que ser la oposición, en este caso muy crítico con el anuncio de esta apertura. No, les prometo que me gustaría como oposición sacar una nota de felicitación a este gobierno por algo que hicieran bien, lo prometo, me gustaría que fuera así. Afortunadamente, la cafetería del islote de la Fermina se va a inaugurar este sábado. Y miren, lo que no se pueden poner, y máxime cuando estamos en una sociedad que tiene hemerotecas, que tiene recursos digitales, es mentir constantemente a la población. Esta obra está acabada desde agosto del 2019 y no la han querido abrir porque estaba demasiado pegado al mandato pasado y la gente podía asociar que esto era una obra de Coalición Canaria. Mire, dijo don Benjamín Perdomo que no se podía abrir porque habían pérdidas en las piscinas. Aquí, en este medio, lo dijo. Sí, lo dijo. ¿En estos 4 años ha habido alguna obra de mejora del fondo del vaso de la piscina? Ninguna. ¿Seguro? Seguro. Él creo que ha dicho que sí. No ha habido obra de mejora. Que habrá pérdidas, yo no digo que no, pero o mintió cuando dijo que había pérdidas o miente ahora que dice que no las hay. Punto número 1. La pandemia. Entre delitos y mentiras. ¿Por qué la pandemia? ¿Qué tiene que ver la pandemia? Porque ahora sí. El concierto económico que había que ponerse de acuerdo, ¿otra mentira? En diciembre del 2021 el Ayuntamiento de Arrecife aprobó el convenio para la apertura del islote de la Fermina. Diciembre del 2021, nada más entrar en el pacto de gobierno. Hoy volvimos a llevar el convenio. ¿Sabes cuál era la diferencia económica entre el convenio de diciembre del 2021 y el de hoy? Ninguna. 40-40-20. Asumen ingresos, beneficios y pérdidas. Han querido retrasar desde el Cabildo de Lanzarote la apertura y la realidad es que vamos a abrirlo este sábado porque el Ayuntamiento ya le dio un ultimátum y le dijo o abre usted en esta fecha o me entrega el islote, porque ya está bien. Y en esto sí tengo que felicitar para que no parezca. En esto ha sido tajante la alcaldesa de Arrecife. O el 28 de enero abre usted conmigo el islote de la Fermina o lo abro yo sola. Y mira, el Cabildo se ha sumado. Prefiere estar en la foto al lado a no estar en la foto. Porque al final es una cuestión de foto. Tristemente, porque el proyecto de la Fermina era más que una cafetería. Había un centro de observatorio de los océanos. Ahora vamos a esa parte, porque ahora vamos a esa parte de qué se debe hacer o lo que piensan los partidos políticos que deben hacerse una vez que se abra. Pero bueno, la noticia es que se abre mañana. Me imagino que contenta, Isabel. Yo sí, porque además que siempre he entendido que es un espacio de disfrute y de esparcimiento para diferentes sectores de la población. Y a mí me parece un hito, aparte de importantísimo, a pesar de los delitos, las guarradas, las mentiras, ese tipo de cosas que son palabras así como gruesas, ¿no? O sea, me parece que es un momento yo creo que lo de delito lo puede retirar. No, bueno, a ver... delito cuantificado en el Código Penal. Bueno, vale. Guarrada política. Va a retirarlo porque me parece que es una palabra que no... Yo puedo debatir políticamente muchas cosas, pero bueno, hay determinadas palabras que a lo mejor me cuesta. Es que cuando se juega con determinadas cosas... Sinceramente me cuesta, pero lo que sí es importante es que hay 3 administraciones que se han puesto de acuerdo, que está el ayuntamiento, no sé si a instancia efectivamente la alcaldesa, y si es así, enhorabuena, perfecto. Si ella ha sido la artífice de que se produzca bueno, pues la apertura de los establecimientos, me parece, vamos, maravilloso, y olé.
olé. Pero, Y pero la felicitaciones. acusación que ha hecho él de que el Cabildo no quería, eso... Sí sé, yo la consulta, y yo he consultado porque yo directamente además este tema no lo controlo, ¿no? Pero sí, obviamente son 3 administraciones a ponerse de acuerdo en los beneficios y en los gastos, con una situación de inestabilidad en el caso de los centros turísticos, en el que decían, bueno, vamos a ver, o sea, vamos a asumir una responsabilidad y tenemos que actuar con responsabilidad en el caso concreto de los centros de arte, cultura y turismo. Y esa respuesta me parece lo suficientemente lógica, más allá de la situación superficial de una foto, porque la foto en realidad, una vez que se abre ese maravilloso centro, yo entiendo que desde una cafetería para disfrutarla, por lo que me han comentado también, hasta un museo para tipo de actuaciones, actos, eventos de diferentes características, artísticos, culturales, deportivos. Bien, vamos a celebrarlo. O sea, a mí me parece que es un momento de que hay, ya les digo, 3 instituciones que han aunado esfuerzos y que por fin le damos un poco de salida y damos una respuesta también a la ciudadanía que durante mucho tiempo también ha estado esperando, ¿no? A mí me parece me parece positivo. Kiko, ¿qué es una buena noticia? Es una gran noticia que el islote de La Fermina sea una realidad y era uno de los objetivos de la alcaldesa de Arrecife que por fin se abriera lo que es el islote de la Fermina. ¿Qué decir a partir de aquí? Que hay que sacarle el mayor provecho posible. No solo para los residentes, sino para aquellos que nos visitan, porque al final es un centro turístico más y le da un plus y un aire fresco más a lo que es la ciudad de Arrecife. ¿Cómo lo ves desde Lanzarote en pie? ¿Creen que esto es un espacio, una buena noticia? Por supuesto que es buena noticia. Yo creo que mucho se ha tardado. Yo no sé cuántas fechas de apertura habíamos leído anteriormente, que todos los meses se iba a inaugurar. Cada año íbamos a inaugurar la Fermina, ¿no? Lo que a mí me llamó bastante la atención, que se pudiera ahí realizar actos, conciertos, eventos y todo tipo de actividades, pero que no estuviese abierto al público todavía. Y esto era algo que se reclamaba, era una crítica muy grande que la ciudadanía ha hecho los últimos años, porque veían como ahí se organizaban eventos, se organizaban conciertos, pero seguían las puertas cerradas. A mí me preocupa un poco... Pero porque no había un concierto económico aprobado entre las 3 instituciones. Es que esto es lo que yo no me explico. ¿Por qué costó tanto al final? Si al final van a abrir con una cafetería, no va a haber ningún tipo de actividad de momento, no va a haber este observatorio del que se comentó y climático, que no va a estar, ni las actividades náuticas que también se comentaron y no van a estar. Si al final solo se va a abrir con una cafetería, ¿cuál es el problema? Se estaba analizando, ¿no? Sí, es que realmente es una cosa que cuando... A mí me parece que eso tampoco es cierto. Que cuando yo no sé quién lo ha dicho, que es solamente una cafetería. Bueno, de momento yo ahora... lo que tengo entendido es que no solamente va a ir una cafetería. Ahora, de momento ahora, el consejero delegado... A mí me parece que se estaba analizando una cosa de la que debemos felicitarnos todos, no, pero, en diferentes legislaturas. Déjame acabar, si no te importa, sí, Isabel. Termina Cuesta explicarle a la ciudadanía por qué no se ha abierto ahora y por qué hasta la fecha todos los eventos, o casi todos los que se organizaban ahí, eran eventos privados, ¿no? Del ayuntamiento o del cabildo. ¿Qué es lo que va a haber? ¿Cómo se van a organizar? ¿Qué actividades van a poner? Todo esto todavía lo desconocemos. Y es un islote que nos ha costado muchísimo dinero. En la foto que enseñabas antes de los graffiti... Fue después de una reforma que se hizo. Se ha gastado casi fue después de una inversión, 2 millones. Exacto. Iba a decir casi 3 millones de euros. Sí, casi 3 millones. Exacto. De una inversión que al final dejaron arruinarse. Da igual quién. Los que gobernaron el Cabildo y el Ayuntamiento de Arrecife en esa época dejaron que eso pasara. Y llevamos esperando esta inauguración mucho tiempo. ¿Es una buena noticia? Sí. A mí me falta información como concejal de este ayuntamiento. Bueno, simplemente para dar una información, el consejero delegado de los centros turísticos, que es el órgano que lo va, o el ente que lo va a explotar, digamos, lo va a gestionar, pero es verdad que las pérdidas, porque eso va a dar pérdidas, se calcula en el estudio de viabilidad que se ha hecho en torno entre 400 y 600.000 euros. Se van a repartir entre las 3 instituciones y me parece hasta lógico, más allá de que, en fin, que yo le decía a Benjamín que, hombre, que a lo mejor había que intentar, que en vez de perder 400, intentar perder lo menos posible, y él me dijo que evidentemente eso se va a intentar, pero que ahora de momento va a ser, Isabel, de momento, porque va a ser por fase, de momento va a ser solo el tema de la apertura va a ser una especie de snack, de bar, cafetería. Que inauguramos una cafetería el sábado. Es que se puede vestir con términos más grandilocuentes, hablar del futuro, pero la realidad
que es lo que tenemos que transmitirle a la ciudadanía, es que el sábado van a inaugurar la cafetería, que es estupenda la noticia, porque es un sitio que está llamado a ser un polo tractor de la Marina de Arrecife, que tiene además unas pistas espectaculares y que puede dinamizar toda la zona. En eso nadie lo discute. Lo que estamos hablando, y no pasa nada porque hablemos, porque debatamos, porque tratemos de mejorar las cosas de cara al futuro, es que llega tarde, y que llega tarde por entresijos políticos de no querer y de encapricharse en no querer abrir y de encapricharse en querer quitar de ese proyecto grande que se creó inicialmente cosas que precisamente repercutían en que las pérdidas fueran menos, como es el Centro de Innovación Tecnológica, como es el museo que estaba previsto, como es el Observatorio de los Océanos. Todos esos proyectos que estaban incorporados en el gran proyecto Fermina han salido y se han quedado al día del sábado en la inauguración de la parte de la cafetería, porque los eventos ya se venían haciendo. No es una novedad que se vayan a hacer eventos en el islote. Se seguirán haciendo eventos. Benjamín lo que ha dicho, al menos que él cree que se tiene que hacer por fase porque vamos a ver cómo va funcionando, porque es mucho dinero, es mucho riesgo el que se corre. Seamos conscientes. Eso es lo que dice él, ¿no? De que la inversión del islote de la Fermina está realizada. Y realizada con cargo a distintos fondos y subvenciones que se pidieron en su momento. Entonces, no hay inversión que surja ahora. Ahora lleva la inversión propia del mantenimiento de un espacio que es muy costoso en su mantenimiento. Eso es real. Pero a ese mantenimiento se sumaba en su momento, y ya no es que lo vayan a hacer por fases, es que el señor consejero lo ha descartado, el proyecto de innovación tecnológica que había en ese espacio. Y que atraía hacia el islote de la Fermina a gente que hace coworking, a gente que venía desde otros puntos a hacer trabajo, teletrabajo en el exterior, a ser punto de proyectos y de encuentro de grandes firmas como Google, como Microsoft, etcétera, etcétera. Y ese proyecto se ha descartado, de hecho ya está ubicado en otra ubicación privada. Y ese proyecto contribuía a los ingresos económicos para contribuir a que los gastos de mantenimiento de un espacio que tiene piscinas, que tiene jardines, que tiene unas zonas blancas que hay que pintar todas las semanas, que tiene un coste alto de mantenimiento, como pasa con el Monumento al Campesino. ¿Cuál es el problema del Monumento al Campesino y por qué no llegan a dar los números? Porque tenemos una actividad principal que es la de restaurantes sustentando el mantenimiento de un macrocentro turístico. Bueno, ustedes y no aquí va a llevan pasar los números lo mismo. nunca en los centros turísticos. Aparece que últimamente Pero- con Benjamín los números sí cantan. Pero también. Isabel, ¿sabe una Claro, cosa? ustedes Mire, nunca les daban los números, ¿sabe yo no una sé cosa? cómo. Isabel, los números sí nos daban. Y es más, los hacíamos públicos. Y creer en un proyecto y no los público. ocultábamos, los enseñábamos y decíamos cuántas entradas y qué ingresos eran imputables a las entradas y qué ingresos eran imputables a los alquileres. Aquí lo que hay es una hoja por delante y por detrás, nuevamente, como el presupuesto del Cabildo, de buenas intenciones. Y mire, ¿sabe una cosa? En la anterior época del Partido Socialista ocurrió lo que vuelve a ocurrir ahora. Y enlazo con el tema del presupuesto. Don Carlos Espino, como consejero de los Centros de Arte, Cultura y Turismo, dejó de pagar el canon del Cabildo Insular de 10 Lanzarote. años tuvo Pedro Sanginés para darle viabilidad Llegó al Pedro islote y no lo logró. Isabel, llegó Pedro ¿Qué Sanginés ocurrió? y pagó el canon que le tocaba de su época y lo que dejó de ver al Cabildo Carlos Espino. Sí, y ahora bueno, vuelve a pasar lo mismo. Don Benjamín Perdomo, y lo dice el informe de la Audiencia de Cuentas, y lo dice el informe de la Audiencia de Cuentas, y lo dice el informe de la Audiencia de Cuentas, 10 años sacamos de porque estuvieron ustedes a del punto, islote Fermina, Isabel, sin porque haber estuvieron hecho- ustedes ni a haber movido punto ni un de papel. arruinar la gallina de los huevos de oro, y están haciendo lo mismo. El informe de la Audiencia de Cuentas al presupuesto del Cabildo, ese que no han querido enseñar, dice que no están las cuentas auditadas de los centros turísticos. Y lo dice porque sabe usted que tienen un informe de la intervención del Cabildo que dice que no se han cumplido los compromisos de los centros turísticos con el Cabildo de Lanzarote. Y ese dinero que generan los centros turísticos no es del PSOE, es de los lanzaroteños. De un lo canon siento, que Jerry, inventaron pero- ustedes. ¿Desde cuándo un canon se paga de una empresa pública a una institución pública? ¿Desde cuándo? Pues ya nos Los contará canon- usted porque está en fase ejecutiva para Empezamos embargo. a profundizar Ya nos contará en usted. términos de canon y en términos de lo que tiene que pagar una empresa que es pública a una institución que es pública. Vamos a empezar a discutir acerca de los cánones, pero yo tampoco quiero entrar en este, En lo que en no este le debate interesa, no porque entra. además me parece... No. Claro, Tuvieron 10 años para Lo entiendo. resolverlo. Y lo resolvimos. Don Pedro Sanginés Al tuvo día. 10 años para hacer Estaba al esto día. mismo que vamos a hacer mañana. Dejé la consejería en abril del 2019, en mayo del 2019, con el Bueno. último céntimo de canon, ayuntamientos y a cabildo Me están pagado. echando, lo siento. Y había un último tema, a ver, por lo menos escuchar una última opinión. Las mascarillas desaparecen el 8 de febrero. Ya en muchos países de Europa, hace ya más meses que se habían desaparecido. Isabel, tú además que sabes algo del tema porque eres farmacéutica, ¿no? En este caso, ¿qué te parece el hecho de que ya vaya a desaparecer la obligación de en los transportes públicos utilizar la mascarilla? Si se mantiene, en este caso, en las farmacias, hay que ir y también en los centros sanitarios, obviamente.
Me parece además un momento prudente. Yo no sé si alguien, ustedes o conocen a alguien que ha viajado recientemente a Asia. En Asia no se puede entrar en montones de países. Hay un montón de fronteras cerradas todavía. Llevan mascarilla en todos los sitios públicos, abiertos, cerrados, privados, en los trabajos. Hay montones de países asiáticos con el problema. Estamos del hoy por hoy, hoy por hoy. Fronteras cerradas, China cerrada, con un montón de complicaciones. Nosotros... Bueno, China ahora parece que se ha abierto, ¿no? Sí, China, pero la gente está sin vacunar. Ese virus sin ningún tipo de control, replicándose y clonándose de un lado y de otro. Nosotros hemos tenido, entiendo que primero que hemos sido muy inteligentes como pueblo, y esto directamente lo hablo como país, por el nivel de vacunación tan espectacular el que ha sido vacunada en el país, y voluntariamente además, sin ningún tipo de acción coercitiva. La gente entiende que la vacuna ha venido para ayudar, y así efectivamente se está demostrando. Yo creo que habrá posiblemente, y es lo que hemos estado leyendo en todos los expertos, que va a haber restricciones que posiblemente han llegado para quedarse. Temas relacionados con centros sanitarios, temas relacionados con personas inmunodeprimidas, situaciones, sobre todo, o algún tipo de medio concreto de pero por consulta. ejemplo, ¿por qué en la farmacia? Porque estamos en un bar, 4 personas, la farmacéutica también puede haber estado, y después vamos los 4 y me exigen ir... No, pero el porcentaje de personas que no, van a la farmacia es por enfermedad, claro, porque hay gente en un que altísimo porcentaje son enferma. personas enfermas, muchas personas mayores, niños y personas que puedan tener algún problema de inmunodepresión. De hecho, les hago una salvedad nada más. Nosotros, por ejemplo, el personal de las farmacias no está incluido dentro de la vacunación de la gripe. Error, porque además es constante y continuo en la interlocución con gente que lanza los virus ahí dentro. Pero tienen que ir con mascarilla. Ahora mismo ya mascarilla. Perfecto. Yo con el tema de la prevención apruebo completamente. Es decir, ahora porque lo quitan, pues si lo hubiesen dejado, yo tengo mi mascarilla ahí, cuando tengo que subirme a un taxi o tengo que entrar en una farmacia, tengo la mascarilla siempre en el bolso. No lo hago por mí solamente, lo hago para quien al nivel de salud es más sensible a la enfermedad, es más sensible al virus, y yo no voy a tomar la responsabilidad de contagiar a nadie si yo algún día caigo enferma, simplemente. Es una cuestión de prevención. ¿Se quita? Bien. ¿Se mantiene? Pero ¿y bien por qué también. crees tú que otros países de Europa, la mayor parte, por decirlo, lo han quitado de hace 3, 4 meses? Bueno, pero ahí también hay olas de repente de virus sin controlar. Es decir, mis padres acaban de llegar de Francia ahora mismo, y ellos se sorprendieron porque usábamos la mascarilla en el transporte público. Ellos cogen la guagua para ir de Costa Teguisa a Recife, pero mi madre me felicitó. Es decir, ahí no se ve, y hay un descontrol en los supermercados, incluso durante la pandemia, que no se veía aquí. Había muchísimo más control y muchísimo más responsabilidad. Y lo vuelvo a decir, yo cuando un tema de prevención... si el gobierno ya ha decidido quitarla, es porque cree que ya no hay problema, si no, no lo quitaría. Sí, pero todavía vemos gente que se pone la mascarilla en la calle. No, pero hombre, es que tenemos que vivir con un poco lo que cada uno tiene que tener. Es una responsabilidad personal. Si tú estás, tienes algún tipo de enfermedad, o la tienes contraída, tienes que intentar ser responsable, ¿no? La gente ya con simple resfriado, incluso vemos que como se pone la mascarilla para ir al trabajo. A mí es que la mascarilla no me gusta nada, pero porque me provoca que me asfixie. Pero evidentemente yo lo felicito al gobierno que por fin no obligue. Es verdad que tampoco ya prácticamente nadie... Ahora en Madrid, que tuve que coger el metro y tal, se había que ponerse. Pero aquí en Lanzarote, por suerte, prácticamente si no va a la farmacia o al hospital, no hay que ponerse en ningún sitio. No. ¿Usted cómo ve esa medida? Coge usted pocos taxis. Coge usted pocos taxis, porque si te subes a un taxi y no llevas mascarilla, te hacen bajar y llegar a la farmacia a comprar. Sí, es verdad. Es obligatorio. Es verdad que yo cuando voy ya es muy de noche y no dicen nadie. Pero es verdad que al final yo creo que estos son criterios más técnicos, más técnicos sanitarios, me refiero, que de otro estilo. Sí. Entiendo que estamos en unos parámetros que ya aconsejan la retirada. Y oye, y si aconsejaran lo contrario, pues por supuesto también tendríamos que yo creo que lo primero es la salud. El debate, yo creo que todo el mundo, el debate es porque hay gente que considera que se debió quitar antes y hay otros que, por el contrario, que creen que hay que seguir todavía con que se quite o se ponga cuando los datos indiquen que tienen que quitarse o ponerse. Yo creo que con eso actuaremos bien todos. ¿El Partido Popular qué dice? Una de las realidades es que por responsabilidad y sensibilidad
gente la seguirá llevando y así debe ser. Nos protegemos y protegemos. Y bueno, y por otra parte también es verdad que pensamos que hay muchos de los lugares que no tiene sentido todavía llevarla. Esto hoy, ¿qué va a pasar mañana? Pues nadie de los que estamos aquí lo vamos a saber. Ojalá no volvamos, pero ni ningún repunte, no vamos a escuchar más nada sobre lo que es la pandemia. Repuntes pueden haber, pero lo que parece que dicen los que saben de esto es que aunque lo haya, por suerte ya España por lo menos, que la gente está vacunada pues prácticamente el 80%, pues tenemos muchas posibilidades de que con la vacuna al menos cojamos una enfermedad y se convierta en una gripe. Yo he hablado con muchos sanitarios del sector y estudiábamos las pandemias en salud pública, estudiábamos las pandemias como aquello extraño que a ver si un día iba a pasar y entonces pasó. Resulta que tal... Y pasó. Y pasó. Y se paró el mundo. Y se paró el mundo. Y parece que va a venir más pandemia, ¿eh? Eso es lo que parece. Leticia, nos tenemos que ir, me están echando ya desde realización. Muchas gracias de verdad por estar por aquí. Se ha pasado rapidísimo. Kiko. Muchísimas gracias. Intente usted venir un poquito más pronto el próximo día, don Kiko, para no darle un tirón de oreja. Bueno, eran los 5 minutos de rigor. Echeve, muchas gracias también por estar aquí. Y también a Isabel Martín del Partido Socialista por venir al Café de Periodistas, el debate de los viernes. Nosotros volvemos el lunes. Buenas tardes.